El presidente Donald Trump anunció el cese de entrega de ayudas a Colombia desde este miércoles 22 de octubre de 2025. Esa situación tirante entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se exacerba cada vez más. Y la verdad hay que decir, el presidente de la República, Gustavo Petro, nos ayuda muchísimo. Imagínense, son dos personas, cada una terca como ella, enfrentándose. ¿Cuál de los dos más tercos? Y en los dos extremos. Estamos hablando de la izquierda, estamos hablando de la derecha. Puede tener razones, muchas razones, Donald Trump, en sus pretensiones, en algunas de las pretensiones, nosotros sabemos que es absolutamente ilógico lo que se decide en algunos aspectos. Puede tener razones, por supuesto, el mismo presidente Petro, en otras no lo saben. En fin, ha tomado entonces la decisión ya de cesar las ayudas económicas para Colombia. ¿Quién? El gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que dice ahí con traducción lo que ha decidido el presidente Donald Trump. Thug and bad guy. He's a guy that is making a lot of drugs. We've just, as of today, stopped all payments going to Colombia, the country Colombia. But now he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. They're doing very poorly, Colombia. They make cocaine. They have cocaine factories. They grow all sorts of crap that's drugs, bad drugs coming into the United States, goes generally through Mexico. Ahí está, no sé si había una reunión más amplia del presidente Donald Trump haciendo otras consideraciones sobre lo que decide en torno a Colombia, ¿no? El presidente Gustavo Petro habla a propósito de esas expresiones de Donald Trump en su contra, habla de calumnias que por tanto lo llevan a él a recurrir a abogados, a firmas de abogados de Estados Unidos para que entablen denuncias por calumnia. Mire, de las calumnias que me han lanzado en el territorio de Estados Unidos, ¿quiénes? Altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda, ha dicho el presidente Gustavo Petro, refiriéndose pues a estas que él llama calumnias, no solamente del presidente Donald Trump, sino de otros altos funcionarios. Hermano. Pues a mí, yo no sé, Roger, aquí es muy raro lo que pasa en el país porque uno no ve a la gente respaldando a un gobierno, a un país sobre todo. El representante de este país es el presidente elegido constitucionalmente. Entonces Donald Trump llama líder del narcotráfico a Gustavo Petro, pues que sea guerrillero, porque él estuvo en el M-19 y todo lo que ustedes quieran, pero jamás hemos visto una investigación o algo que señale a Gustavo Petro como relacionado con temas de narcotráfico. Ahora dice que es un matón. Lo que mucha gente sugiere aquí en Colombia, que es lo que a mí me llama la atención, es que el presidente de Colombia tiene que aguantarse que el señor Donald Trump lo insulte cada vez que le dé la gana, porque es Donald Trump, porque son los gringos, y entonces como ya siempre hemos vivido arrodillados a los Estados Unidos y sabemos el poder militar que ellos tienen y la cantidad de daño que pueden hacer con sus bloqueos y cerrar las ayudas, etcétera, etcétera, y aislar a países para debilitarlos económicamente y de todas formas. Entonces siempre tenemos que someternos a lo que diga el presidente de turno en Estados Unidos, y más este señor que para mi juicio es un megalómano. Increíble, a mí me parece que cómo se tiene que aguantar un presidente y quedarse callado
simplemente para no dañar las relaciones con Estados Unidos, pero entonces el señor le puede decir lo que quiera, lo puede insultar las veces que quiera, líder del narcotráfico, matón, que le ha hecho mucho daño. Todas esas informaciones se las han llevado estos delegados que han ido a defender al país supuestamente allá en Estados Unidos. A mí me parece terrible que la gente apoye insultos hacia un presidente como el que tenemos aquí, independientemente de si nos guste o no nos guste, pero es que están atacando al país mismo, están atacando al representante de los colombianos, así la gente diga que no nos representa. Constitucionalmente es el que representa al país y no sé, deberíamos pensar un poquito más, pero es que ¿por qué tenemos que soportar ataques de ese tipo por parte de un gobierno extranjero? El respeto tiene que ser mutuo, Roger. Por supuesto. Ayer leíamos, ya le va la palabra, bueno, hable Oscar Mario para yo. No, hágale, tranquilo, hágale. Silvia Franco dice, entonces nos arrodillaremos para que el señor Donald Trump no se enoje. Es lo que dice Germán precisamente, y Silvia lo reafirma, nos arrodillaremos al estilo de los países como Argentina, Ecuador, El Salvador, que recordemos que Javier Milei, que Bukele y que el presidente Noboa son de la tendencia de derecha y de extrema derecha. Pues, extrema derecha no tiene vuelta de hoja y por tanto son del gusto absoluto de la tendencia del presidente Donald Trump. Ahí está el texto, pero no tiene traducción, en la que está el presidente Donald Trump dando a conocer la decisión de cesar ayudas económicas a Colombia. Entonces no iba a decir simplemente, Oscar Mario, que es la institucionalidad. Aquí se habla mucho de respeto a la institucionalidad, pero depende entonces de cuándo, cómo, dónde, con quién y quién haga parte del contexto de la institucionalidad del momento. En este momento, la institucionalidad que representa la figura del presidente de la República, sea de derecha o sea de izquierda, llámese Gustavo Petro Rego, Iván Duque Márquez, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, y de aquí para atrás, y desde el año entrante para adelante, el presidente de la República es la institución que representa al Estado, lo decíamos ahorita. No estamos hablando de un gobierno, estamos hablando del Estado, porque es jefe de Estado. Esa institucionalidad es la que hay que respetar. Ahorita vamos a ver más adelante, cuando tengamos aquí a Hermes, ¿cuál es el apellido de él? Él es el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Hermes Lara, hablando de no solo este presidente, sino de otros presidentes anteriores, desconociendo las decisiones judiciales porque los tocan. Entonces, ese es el problema de la hipocresía del país. ¿De qué institucionalidad hablamos? Lo cierto es que si entendiéramos realmente, volvemos al tema de la Constitución Política de Colombia, si la gente tuviera, y sobre todo nuestros mismos gobernantes y dirigentes y líderes políticos, tuvieran en cuenta esto, entonces realmente sí respetaría la institucionalidad, que en este caso representa la figura del presidente de la República. Ahora sí, Oscar Mario. Don Roger, lo paradójico de la vida es que, miren, hace algunos días, pocos días, veíamos cómo los defensores del expresidente Álvaro Uribe Vélez pues pedían justicia y pedían que en realidad se entregaran las pruebas suficientes que determinaran pues esa inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero esas mismas personas, quienes piden justicia, quienes piden legalidad, salen a señalar a un presidente cuando hoy no existen ni pruebas contundentes, ni hechos contundentes que señalen que el presidente de los colombianos sea un narcotraficante. Eso no quiere decir que acá seamos petristas a ultranza y eso. Nosotros tenemos que ser periodistas ecuánimes, imparciales, y cuando veamos algo malo del gobierno nacional, pues lo estaremos diciendo, pero hoy no existen ni las pruebas suficientes,
ni existen los elementos suficientes para determinar que el presidente de los colombianos hoy es narcotraficante. Simplemente que, como lo dice el presidente de la mayor potencia del mundo, como es Estados Unidos, entonces todos nos creemos el cuento y todos salimos a aplaudirlo y decir, ah, sí señor, usted lo que está diciendo es verdad. Pero, don Roger, acá hay que decir, el oportunismo político es muy grande. El oportunismo político, y más cuando acercan elecciones, es muy grande uno ver tanto político diciendo que va a ir a Estados Unidos a arreglar el país cuando ni siquiera son el presidente. Hoy ver a tanto político oportunista diciendo, ah, es que Donald Trump tiene la razón y yo soy el que tengo la capa de héroe y voy a ir a solucionar todos los problemas del país. También nosotros como ciudadanos y colombianos tenemos que ser realistas frente a este tema, don Roger. Y hay que mirar que ese oportunismo hoy lo están haciendo por votos, pero que cuando lleguen a una presidencia van a tener las mismas dificultades. Que Donald Trump no es bobo. Y hoy tiene una pelea casada con Colombia más por ser un gobierno de izquierda que de derecha. Así que nosotros no nos podemos dejar meter los dedos a la boca de estos oportunistas, de estas personas que piden justicia para unos, pero son injustos con otros. Así que, don Roger, esto es un análisis que tenemos que hacer a profundidad frente a lo que está pasando en este hecho de Colombia y Estados Unidos. Hay que decir que Gustavo Petro, que estamos viendo acá, ha cometido errores, hay que decirlo también, y que eso ha llevado a que las cosas empeoren cada vez más, pero también hay que mirar el oportunismo de que un presidente de Estados Unidos haga decir que es un narcotraficante y matón. Pues ahí sí son palabras de otro calibre, y en donde los ciudadanos tienen que empezar a analizar en realidad qué es lo que está diciendo Donald Trump contra un presidente que fue electo por más de 11 millones de colombianos. Que hoy lo apoyen o no lo apoyen, esos que votaron en democracia, en las urnas, pues que lo apoyen o no lo apoyen ya es otra cosa, pero que fue electo democráticamente, que es legal, y que hoy pues no encuentro ni las pruebas, acá estoy buscando las pruebas, o al menos historial sobre el tema que lo señalen como narcotraficante o matón siendo presidente de Colombia, no las hay. Sí. A propósito de la institucionalidad que tiene que ver con todo esto, estos días que hablábamos de Federico Gutiérrez, un poco se refiere con seguridad, Germán, y usted y yo, a personas como Federico Gutiérrez, que dicen, en estos días recuerden, no nos representa. Cuando estamos hablando de la institucionalidad, vuelvo y digo, hoy, gústele o no le guste a quien no haya votado, y a quien haya votado depende pues de quién votó o no votó, depende si le gusta o no le gusta, si es de derecha, de izquierda o de centro. Hay un presidente de la República en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Y ya vienen las elecciones, ya está a menos de un año para que cambie el gobierno, puede que vuelva a la derecha, puede que esta vez el centro logre el propósito, a propósito de tanta polarización, en fin, pero hay que respetar la institución. Entonces, frente a lo de que decía Federico en estos días, que el presidente de Colombia no lo representa, entonces yo escribí algo al respecto que voy a mencionar algunas palabritas. En apariencia simple, esa expresión abre un debate que es de fondo sobre la libertad de expresión política. Ahí no se le puede coartar a Federico Gutiérrez o a cualquiera que se refiere al presidente de la República como el que no le gusta. No se le puede coartar su libertad de expresión política. Pero otra cosa es, aquí siempre hablamos de hasta dónde va la libertad. Otra cosa es la responsabilidad institucional que impone, ¿dónde está otra de mi constitución? Por aquí está, que impone la constitución política de Colombia. Nadie discute definitivamente, lo tengo aquí en mis manos, nadie discute que los colombianos, especialmente los servidores públicos, tienen derecho a expresar sus opiniones, incluso opiniones muy críticas sobre las decisiones del gobierno nacional. Es que así tiene que ser también. Y que aquí hablamos mucho de, con los turiferarios, esos que son felices regando incienso. Presidente, usted lo hace muy bien, usted es experto, usted se expresa maravillosamente, no que para hablar bien bueno, esos turiferarios le hacen mucho daño al país y le hacen mucho daño al funcionario, en este caso al presidente. Entonces,
artículo 20 de nuestra Carta Política de Colombia protege la libertad de pensamiento y de expresión, y el artículo 40 de nuestra Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a participar en la vida política del país. Entonces, en un régimen democrático como el colombiano, el desacuerdo es absolutamente importante. No solamente es permitido, sino que es necesario. Lo hemos dicho acá, los polos y el desacuerdo, el disenso, fundamental en una democracia. Entonces, eso no lo viene a ganar. Pero cuando se emiten frases que son frases de un ciudadano común e ignorante, perdónenme la expresión, que son de un alcalde, entonces ahí la carga simbólica y constitucional cambia totalmente, porque el artículo 188 de nuestra Constitución Política de Colombia señala claramente que el presidente de la República simboliza la unidad nacional, y no se trata de una metáfora. Cuando hablamos de lo simbólico, no es una metáfora. Se habla de un principio estructural del Estado social, democrático y constitucional de derecho colombiano. Entonces, el presidente representa institucionalmente a todos los colombianos, incluyendo a quienes no votaron por él, obvio, y a todos los territorios. Y por supuesto, entre los territorios se incluye a Medellín. Entonces, cuando un candidato, un personaje o funcionario público, servidor público, como el alcalde de Medellín, dice que el presidente no lo representa, podría estar incurriendo, más allá de su intención política, en un acto de deslealtad institucional. No porque se le prohíba discrepar, ya quedó claro, sino porque como autoridad del Estado hace parte de una estructura, de una unidad que no depende del afecto político, sino del respeto a la institucionalidad. Un alcalde puede no compartir las ideas, los métodos o las políticas del presidente, en este caso Gustavo Petro Urrego. Eso no tiene duda alguna, eso hace parte de la libertad, pero no puede desconocer la institucionalidad. Así que las tensiones entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, por supuesto, son inevitables y son saludables en una democracia, queda claro, pero cuando la confrontación se convierte en negación de la legitimidad del otro, y hablando especialmente del otro que es la institucionalidad según el artículo 188 de la Constitución Política de Colombia, lo que eso produce es erosionar la calidad de Estado. Ahí está el artículo, gracias José. Artículo 188 de la Constitución Política de Colombia establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Entonces, por Dios, al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, se compromete el presidente a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Y es que no solamente de abajo para arriba, o sea, de una alcaldía para la presidencia, de la presidencia hacia abajo. La autoridad debe estar siempre sometida a la Constitución y a las leyes. Bueno, ¿qué ha dicho sobre este tema el ministro del Interior, Armando Benedetti? Él dice, hombre, ¿por qué no le explicamos bien al presidente Donald Trump qué es Colombia, cómo funciona Colombia, etcétera? ¿Y quién es Gustavo Petro? Para que no escuche tantos argumentos infundados, no solamente de la gente que hace parte de su propio entorno, de su propio gabinete, sino de gente colombiana que se va para allá a llevar comentarios. Armando Benedetti habla de eso, que por favor le cuenten a Donald Trump qué es Colombia y quién es Trump y quién es Petro. Yo lo que creo es que el presidente Trump no conoce bien al presidente Petro ni al país, ni dónde geográficamente queda Colombia. Y se deja llevar por algunas personas cercanas que solamente escuchan a la derecha colombiana, que le llevan una cantidad de argumentos infundados y malintencionados. Esa es la teoría mía, porque no entendería por qué un presidente le dice a otro así porque sí. ¿Acciones jurídicas anuncia el presidente Gustavo Petro? Claro, porque en Estados Unidos, según la legislación de allá, hay cómo denunciar a quien denuncia falsamente o realmente
lo hace a propósito y adrede con mala intención. Pero ese tuit se está haciendo en el momento, no en el momento en que el presidente Trump está hablando, sino con base en algunas denuncias que ha recibido en su contra. Esa segunda respuesta tiene que ver pues con el mensaje que acabamos de presentar del presidente Gustavo Petro diciendo que recurrirá a abogados de Estados Unidos pues, para que procedan con el tema de la calumnia en su contra. Y dice el ministro del Interior a propósito de la decisión del presidente Trump de no dar más ayudas a Colombia, él dice, pero ¿y cuáles ayudas? ¿Realmente quién se beneficia con esas ayudas? Armando Benedetti. Pues que nos digan cuáles son las ayudas o que las quiten, porque esas ayudas que ustedes llaman ayudas, que ustedes no han podido corregir en su vocabulario, no son ayudas. Es una plata que mandan para que se contraten con empresas gringas, para que ellos mismos, yo con yo, se contraten y que esos subsidios o ayudas, que no son ayudas, es simple y llanamente para que las empresas gringas contraten con plata gringa para una guerra contra la droga fallida. Pero lo que esa expresión lo único que revela es que no se dan cuenta que el problema es entre los dos. Ellos son los mayores consumidores, nosotros los mayores productores. El problema es de los dos. Por lo tanto, debería tenerse eso en cuenta. O si no, qué bueno, que no votamos, que legalicen eso, si es lo que ellos quieren. Pero ahí está, pues esto sigue alando para un lado, alando para el otro, tira y encoge.